tomemos unos minutos para ver las armas que usa Satanás para esclavizarnos. Hemos mencionado anteriormente que usa dos filosofías vanas y engañosas basadas en la tradición humana. Tenemos que ser personas sabias. En esto consiste la filosofía. La filosofía centrada en Dios guía al individuo a buen puerto. Pero la filosofía basada en la creación o en el humanismo o en la adoración al hombre, estas filosofías son huecas. No tienen peso ni sustancia. Son engañosas. Engañan, mienten, como Satanás. Y el mundo, los países están gobernados por mentiras. La segunda arma es lo que Pablo llama los principios básicos del mundo, lo cual es un poco más confuso. ¿Qué significan los principios básicos del mundo? La palabra griega stoichean significa principios básicos o principios fundamentales o principios elementales. Se traducen como los ABC de la cultura. De modo que el título de esta sesión son el ABC de la cultura. De ahí procede el título de la palabra griega stoichean. Satanás miente y miente en el plano de la cultura. Proporciona ladrillos falsos para construir naciones. Hay un libro muy bueno para los que trabajan o piensan trabajar con pueblos animistas. Se titula Comunicar a Cristo en un contexto animista, escrito por Gaylin Ben Reenen, misionero en África Oriental. Su libro contiene un párrafo contundente con respecto a guerra espiritual. Dice lo siguiente: la perspectiva sistemática de la guerra espiritual concibe las potestades como seres espirituales personales quienes impactan las economías y políticas de la sociedad. Tenemos que examinar esto atentamente. En primer lugar, los principados son seres personales espirituales. No estamos hablando de la guerra de las galaxias, ni de fuerzas o energías impersonales. No, Satanás y sus demonios son reales. Son personas. Están vivos. No son fuerzas, sino personalidades malignas, demoníacas. De modo que nos estamos enfrentando a seres espirituales personales, pero a continuación dice que esos seres influyen activamente en las estructuras sociales, económicas, políticas de la sociedad. Lo espiritual influye en lo físico a través de la cultura. La esfera espiritual influye activamente en las naciones, en el ámbito de la política, de la economía y la sociedad en general. ¿De dónde procede la corrupción? De la mente de los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero no se quedan en esos lugares, se manifiestan aquí. ¿Cómo se manifiestan?
en la injusticia del sistema político. También se manifiesta en la esclavitud, en el ámbito social, en el apartheid. En la India hay sistemas de castas. Esos son males institucionales, es decir, manifestaciones de las mentiras en el plano de la cultura. De modo que no es que los demonios estén por ahí afuera. No, ellos influyen diariamente en las instituciones sociales. De ahí en nuestra vida. Miramos las cosas desde este punto de vista cuando vemos las instituciones y las injusticias actuales. ¿Cuántas mujeres en su país son abusadas sexualmente? ¿De dónde procede esto? De lo demoníaco. Tenemos que poner fin a estos males institucionales. Para ello debemos de librar una batalla espiritual que en parte se va a dirimir en el ámbito real. Después continúa, estas potestades han establecido sus propias normas y reglas para alejar a las culturas de Dios. ¿Cómo gobiernan las autoridades? Las autoridades gobiernan aprobando leyes y estatutos. Nuestro gobierno federal promulga leyes. También el gobierno de los estados o las iglesias tienen estatutos. Todo gobierno rige por medio de leyes. ¿Cómo gobierna Dios? Por medio de leyes y estatutos. ¿Cómo gobierna Satanás? Él crea leyes y ordenanzas falsas. Estas leyes y ordenanzas falsas apartan a la gente del camino de Dios, apartan a las naciones del camino de Dios. Veamos un ejemplo de cómo gobierna Dios. La ley de la gravedad opera. Si uno sube a lo alto de una torre o rascacielos y exclama, yo no creo en la ley de la gravedad, y se lanza al vacío, ¿qué descubre? Que rige la ley de la gravedad. Es muy sencillo. La gravedad actúa. Si se lanza al vacío, caerá y dependiendo de la altura del edificio resultará herido o muerto. El universo se rige por la ley moral. Una de las leyes morales ordena no cometerás adulterio. ¿De dónde se puede quebrantar esa ley? Es una ley inmutable. Pero si alguno comete adulterio, no ha quebrantado la ley, se ha quebrantado a sí mismo. Uno se destruye contra la ley inmutable de Dios. Sufrirá. Su familia sufrirá, su esposa sufrirá. Las autoridades gobiernan por medio de leyes y estatutos. Satanás ha inventado leyes falsas que alejan a la gente del camino de Dios. Estas leyes son los rudimentos, el ABC de la cultura. Estas son las directivas por medio de las cuales las potestades han establecido control legal sobre la sociedad. En este contexto, los Stoichans son las deformaciones demoníacas de la sociedad humana. Satanás miente en el plano de la cultura, tergiversa, envuelve y destruye las sociedades. Y esas potestades, esos seres espirituales personales han invadido el tejido mismo de la sociedad. Así pues, incluso las instituciones cristianas reflejan influencias demoníacas cuando tales potestades las invaden.
Aún las instituciones cristianas pueden reflejar esas mentiras. ¿Por qué? Porque una iglesia nace en el seno de una cultura. Y si una iglesia no enseña la cultura enseñará a la iglesia. En Sudáfrica había apartheid y la iglesia quedó atrapada en medio de él. En Estados Unidos teníamos esclavitud y la esclavitud creaba división en las iglesias y algunas iglesias eran de santos esclavos. Porque lo demoníaco influye en la sociedad y por tanto en la iglesia inserta en ella. Bien, ¿y qué son los Stoian? Son los principios y fundamentos de la cultura. Hay principios fundamentales por todas partes. Si uno quiere aprender a leer y escribir, debe aprender primero el alfabeto. Si uno quiere aprender matemáticas, debe aprender antes los números. Si quieres tocar música, debes aprender antes las notas. Si quieres ser un artista, debes aprender antes los colores. Estos son los Stoian, los principios elementales de estas disciplinas. Y tenemos los principios elementales de la cultura. Quisiera usar estos simples ladrillos como ilustraciones. Muchos de ustedes tienen estos ladrillos en su casa, los recibieron cuando eran niños. Yo sé que mi mamá y mi papá me dieron un juego cuando era niño porque ellos querían que me preparara para ir a la escuela. Querían que aprendiese las letras, los números, los colores, para que cuando fuera a la escuela estuviera preparado para aprender a leer y a escribir, matemáticas, dibujar y pintar. Diremos que estos ladrillos representan los ladrillos del reino, las leyes y los estatutos del reino de Dios. Si un solo país tuviera ladrillos del reino en sus cimientos, sería un país muy sólido. Sus cimientos estarían seguros. Pero, ¿qué sucede? Merodea un mentiroso. Su nombre es Satanás. Él miente a nivel de la cultura. Se acerca y dice: ¿por qué estás usando esos ladrillos? Son todos parecidos, no son buenos. Usa este. Fíjese el color. Tome otro. ¿Por qué? Esos ladrillos son malos. Desháganse de ellos. Aquí hay uno que tiene una punta. Que este sea parte de su fundación. Aquí hay otro. Deshágase de él. He aquí uno que tiene ruedas. Coloque este. Tome otro. Mira esa, curva agradable. Ese es realmente especial. Ahora, edifique su nación sobre mi fundamento. Satanás es un mentiroso. Miente en el plano de la cultura. Y cuando creemos en sus mentiras, quedamos esclavizados. Cuando uno ve los países empobrecidos de África y de Asia, cuando uno se fija en las comunidades empobrecidas del mundo occidental,
Tal situación no es debida a falta de recursos. Son mentiras. Lo que tenemos que hacer como cristianos no es solo propagar el Evangelio, sino ver la importancia de la verdad, la belleza y la bondad para que las naciones florezcan y prosperen. Tenemos que trabajar conscientemente para establecer el fundamento de los principios bíblicos y los ladrillos del reino, y exponer las mentiras de Satanás, porque esto es lo que acarrea pobreza y miseria en el mundo. Y ahora me gustaría que reflexionásemos un momento. He dicho que lo espiritual influye en lo físico por medio de la cultura, que Satanás no es una fuerza ni una energía, sino una persona, y que esas personalidades, el mundo demoníaco, influyen en las instituciones sociales, económicas y políticas de la sociedad. Me gustaría que analizara la sociedad en que vive y descubriera alguna forma en las que percibe la influencia de lo demoníaco y cómo esta influencia ha infectado a su iglesia.